Abrimos el segundo bloque y tenemos un gran tema para tratar en el programa. Tiene que ver con el ADN de los cordobeses y las cordobesas. ¿De dónde venimos o de quiénes venimos? Tenemos un tape para presentar el tema y ya arrancamos con la entrevista del día. Científicos del Instituto de Antropología de Córdoba analizaron 1000 muestras genéticas y detectaron que el 76% de nuestra población tiene antepasados aborígenes por línea materna. El 16% es de origen europeo y el 8% africano. Trabajan sobre el ADN mitocondrial que solo se transmite de madre a hija y por eso permite identificar la ascendencia genética materna. Para este estudio se analizaron 1000 muestras en 20 localidades de las provincias de Córdoba, San Luis y Santiago del Estero. Además, comparando estos estudios con restos arqueológicos hallados en la costa de la laguna Mar Chiquita, descubrieron que una parte de los cordobeses pertenecen a un linaje que ya habitaba estas tierras hace 4500 años. Bueno, listos para averiguar de dónde venimos. Tal cual, y hay que decir que antes de que seamos cordobeses ya había otros pueblos que habitaban por lo visto este lugar y vamos a entrar a ese tema. Dale. Vamos a saludar a Rodrigo Nores del Instituto de Antropología, del Museo de Antropología, del CONICET también, investigador y de la Facultad de Filosofía y Humanidades, para que nos cuente, porque hace tiempo que ellos vienen trabajando y estudiando sobre este tema y nos ayudan a entender de dónde venimos antes de ser cordobeses. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Rodrigo, ¿cómo es la investigación? ¿Ustedes cómo empezaron? Sabemos que hace mucho tiempo que están investigando y queremos conocer un poquito más del ADN cordobés. Bueno, yo trabajo, como bien dijeron, en el Instituto de Antropología de Córdoba, en el grupo que dirige el doctor Darío de Marchi. Se realizan investigaciones en este tema desde hace más de 20 años. Lo que nosotros estudiamos es concretamente eso, lo que se conoce como la historia evolutiva de las poblaciones que habitaron el actual territorio cordobés, ¿no? Con historia evolutiva entendemos cómo las personas o las poblaciones que habitaron este territorio desde hace ya al menos 10.000 años, fueron ocupando el territorio, vinculándose con otras poblaciones de regiones aledañas, se produjeron migraciones, se produjeron mestizajes entre las poblaciones. Es decir, nosotros utilizamos métodos genéticos, ¿sí?, para conocer la historia. Esta historia que no está escrita en el lenguaje de las palabras, que es lo que ocurre desde la conquista hasta el presente, sino que está escrito en el lenguaje de los genes. Estoy pensando en esto que decís y digo, hay una construcción, que hay una construcción cultural, también social, que parecía que en Argentina, sobre todo en la provincia de Córdoba, los pueblos originarios en un momento desaparecieron y que todo lo que era la población que conocemos hoy tenía una ascendencia más europea. Era una creencia, digo, ustedes dan por tierra con esa idea y con estos datos que indican que por línea materna, hay una ascendencia importante de los pueblos originarios. Claro, exactamente. Desde el análisis de los linajes maternos, como decía en el video, o sea, el estudio del ADN mitocondrial que se hereda, que en toda persona se hereda de su madre y a su vez de esa madre, de su abuela y de su bisabuela. Entonces se puede seguir ese linaje y a partir de eso analizar el origen geográfico o continental de cada uno de los linajes. Cuando nosotros analizamos la población cordobesa actual, ¿sí?, que en este caso dice, el estudio fue realizado en más de 1000 personas, se observa eso, que el 70% de las personas tiene linaje que corresponde a un linaje nativo americano, un linaje indígena, ¿no? El 18%, depende de los lugares de la provincia, puede variar un poco, pertenece a linajes europeos y un pequeño porcentaje, menor al 10%, a linajes africanos. Eso se observa cuando uno estudia el linaje materno.
como contraparte y en contraste a estos resultados, si uno estudia los linajes paternos, es decir, a partir del análisis del cromosoma Y, que se hereda de padres a hijos varones, los porcentajes son muy distintos y el 95% de los hombres tienen linajes de origen europeo o euroasiático y solamente un pequeño porcentaje, menor al 5%, son linajes nativos americanos. Y esto, bueno, tiene relación con la historia y la conformación de las poblaciones, de muchas poblaciones en América, es decir, este origen de hombres europeos, ¿sí? Que vinieron desde el momento de la conquista, que se cruzaron con mujeres nativas americanas, ¿sí? Rodrigo, ¿y Entonces, cómo, por eso ese desbalance. Rodrigo, ¿y cómo, viendo ese desbalance, me intriga mucho también saber cómo se realizó este estudio? Nombraba recién que se hizo en 1000 personas, me imagino que tendrán hijas mujeres, hijos varones, y cómo fueron creciendo en eso y yendo para, digamos, para atrás, para los linajes más antiguos. Bueno, este estudio de población contemporánea se realizó, como bien decían, en 20 localidades de distintas provincias. Nosotros trabajamos sobre el centro de Argentina, principalmente sobre Córdoba, pero también algo en Santiago del Estero y San Luis, reconociendo que los límites provinciales son una cuestión bastante reciente. Y bueno, en muchas de estas poblaciones rurales se trabaja con voluntarios, se hacen campañas de muestreo, mayoritariamente visitando centros de salud y ahí hablando con la gente, informándoles sobre nuestro estudio, el interés de participar y bueno, tomando muestras biológicas de saliva, o sea, con un hisopo se toma una muestra de la boca y a partir de eso se hace el análisis de ADN. Eso es lo que realizamos y bueno, y luego de muchos años se juntó esa cantidad de participantes, por lo cual se reflejan estos porcentajes. A su vez, a estos datos los integramos con análisis genéticos sobre muestras arqueológicas. Yo trabajo puntualmente sobre análisis genéticos en esqueletos de origen arqueológico, es decir, con una antigüedad que llega hasta los 5.000 años. Entonces, bueno, lógicamente todos los esqueletos con los que trabajamos son linajes nativos americanos, ¿sí? Porque son esqueletos indígenas. Y al integrar estos datos, nosotros podemos comparar también lo que existía como linajes en el pasado y lo que observamos en el presente. Y podemos también inferir la continuidad de esas poblaciones, ¿sí? Que desde hace 5.000 años tenemos ciertos linajes que están presentes aún hoy en la población de Córdoba. Ahí te quería llevar, en este estudio estos linajes que se ven sobre todo del lado materno y que tienen que ver con estos primeros habitantes, ¿se puede identificar que este linaje que sea originario de aquí, del centro del país o de Córdoba, o se los puede ligar a otras corrientes, a lo mejor migratorias que fueron llegando de distintas partes de América? Bueno, se encuentran de los dos tipos de linajes. Por un lado, cuando o sea, nosotros hacemos nuestros análisis genéticos de esta población, de nuestras muestras arqueológicas, y después, por supuesto, comparamos con muestras obtenidas en otras regiones del país. Y ahí se puede diferenciar qué es lo que es propio de esta región, porque está ausente o es muy raro en regiones aledañas, por decirlo de una forma. Y también podemos encontrar otros linajes que los encontramos en Córdoba, pero que son más comunes en otras regiones. Entonces, así nosotros hemos definido algunos linajes que se consideran locales, ¿sí? Originados acá en el centro de Argentina. Pudimos estimar también la antigüedad de esos linajes, que corresponde a hasta 10.000 u 11.000 años de antigüedad, es decir, que son linajes que se originaron con los primeros pobladores, y también identificamos otros linajes que son propios del noroeste argentino o del Gran Chaco, ¿sí? Que significa que hubo movimientos migratorios hacia el centro de Argentina y que son procesos más cercanos en el tiempo, ¿sí? Posiblemente producidos por la expansión del Imperio Incaico, que produjo el movimiento de poblaciones, también producto de la propia conquista, que también significó el movimiento de
los pueblos indígenas de un lugar a otro. Entonces se puede ver un poco de todo. Nosotros hemos encontrado varios linajes que sí son propios, que se pueden considerar propios del centro de Argentina. Como les decía, no podemos hablar propio de Córdoba por una cuestión Rodrigo, y territorial actual. Sí. en esta cantidad de estudios y el descubrimiento de mucha información tal vez desconocida por nosotros, sobre todo por los libros o por la educación académica, ¿cuánto puede cambiar esto en la historia y si realmente llega hasta romper un paradigma en lo que es la historia? Bueno, yo creo que estos valores son muy significativos bueno, y contradicen la Argentina blanca, ¿no? Eso es el blanqueamiento de la población. Fue un proceso, blanqueamiento teórico, ¿no? De la población, fue un proceso intencional en donde los componentes africanos y americanos, nativos americanos, fueron siendo invisibilizados o negados en el transcurso del tiempo, en distintos momentos de la historia, en la conformación del Estado-Nación. Y bueno, y eso significa, y estos valores significan también la visibilización de todos esos componentes, la reivindicación de el componente nativo americano y africano de la población actual. Creo que también estos datos encuentran consonancia con movimientos de los propios pueblos originarios que están resurgiendo y que se identifican, que están digamos, invirtiendo ese rechazo histórico y que están visibilizándose y tratando de recuperar sus costumbres y sus raíces. Y creo que es un proceso muy importante, muy interesante que está ocurriendo actualmente. Y bueno, y desde nuestros análisis genéticos, bueno, encontramos mucha coherencia, es decir, mucha consonancia con estos valores, ¿no? De decir, bueno, el componente nativo y africano son realmente significativos. Totalmente. Rodrigo, gracias por esta charla. La vamos a hacer una próxima para que nos cuentes también características físicas que tenían estos primeros cordobeses y si eso también se mantiene a través del tiempo, para que vayamos conociendo un poco más de estos pueblos que no se llamaban cordobeses, pero han tenido su nombre también, ¿no? O se los agrupaba con algún tipo de identificación. Por supuesto, tenemos la denominación más conocida es la de Comechingones o Zonavirones más hacia el norte, pero bueno, por ahí son nombres también heredados o impuestos por los españoles. Se conoce que había muchos pueblos, mucha más diversidad de pueblos en las propias sierras, en la Laguna Mar Chiquita. Estos nombres son homogeneizantes, ¿no? Pero bueno, sirven y en este contexto son tomados por los grupos actuales para esta reivindicación de que hablaba. Por lo tanto, bueno, creo que son términos que son útiles, tal vez no son los mismos que se usaban en la antigüedad, pero bueno, por ahí los desconocemos y no vamos a hacerlo nunca, pero bueno, creo que son propios y identifican a la población autóctona de Córdoba, ¿no? Gracias, bueno, Rodrigo. Estudio, ahí estaremos. Sí, felicitaciones y muy orgullosos también de que en Córdoba podamos seguir todo este linaje y aprender mucho más, no solo lo que está en los libros, sino todavía todo lo que tenemos para investigar. Gracias, Rodrigo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos. En la próxima le voy a preguntar si hay un componente 70-30 en el ADN cordobés y una bebida 70-30. También podemos hacer, ¿no? Puede ser, esa ¿no? mixtura. Ahí entra también la parte africana, no la perdamos de vista también, ¿eh? Tal cual, tal cual. Bueno, Coti.